Después de la muerte de Geo, concibió Teseo una empresa grande y admirable, que fue la de reunir en una sola ciudad a todos los que habitaban el Ática, haciéndoles aparecer un mismo pueblo, siendo así que antes andaban esparcidos y daban muestras de no poder ser enlazados con el vínculo de la utilidad común, pues con todo de que antes estaban tan discordes y aún se hacían mutuamente la guerra, yendo de unos en otros, los persuadió por barriadas y por familias, disolviendo pues las presidencias y senados particulares, e instituyendo una presidencia y un senado para todos, como ahora se practica. A la ciudad la llamó Atenas y estableció también el sacrificio común, llamado Panatenea. Plutarco, Vidas de Teseo y Rómulo. Salvete, querites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Porus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia romana en particular. Hoy vamos a remontarnos a la antigua Grecia, que la teníamos un poquito olvidada, y vamos a ir a una de las ciudades que más ha dado a la cultura occidental a lo largo de toda la historia, que es Atenas, la ciudad de la lechuza. Y para ello, pues ya sabéis a quién hemos traído, que no necesita presentación, lo puede hacer él mismo. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Hola, pues mira, tío, muy bien, encantado de estar aquí otra vez desde hace ya bastante tiempo, que por unas cosas y otras no hemos coincidido, pero muy contento de volver a venir a tomarme algo por aquí. Sí, ya tocaba que te pegases un salto. Y bueno, te iba a decir que yo creo que a Grecia en general le tendríamos que dar un poquito más de caña porque son programas que gustan bastante. Pues tu casa, tú mandas, ya sabes que con el proyecto paralelo que tenemos, con el podcast, siempre te dije desde un principio que a mí me gustaría hacer una saga de la historia de Atenas. Y bueno, parece que por fin los dioses han escuchado mi petición y arrancamos con ella esta noche, ¿no? Entre un proyecto compartido entre tu canal de YouTube y nuestro canal en iVoox. Sí que para el que no lo sepa, la historia habla con Tito y Jota en iVoox, como bien ha dicho Jota. Y bueno, pues a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? Sí, por donde es el mejor sitio para empezar, yo creo. Podemos empezar hablando de los inicios y la evolución histórica que sufrió Atenas. Yo creo que esto va a ser interesante porque incluso podremos ver los paralelismos, ¿no? Podemos comparar el sistema ateniense con el espartano, que ya hablamos en otra ocasión, que es un programa que está funcionando bastante bien, la verdad, como he dicho antes, y también lo podemos comparar con la mismísima Roma, ¿no? Porque una ciudad se expandió como un imperio y otra pues se expandió de otra manera, ¿no? De una forma más cultural, por así decirlo, aunque bueno, también hizo sus pinitos expansivos a lo largo del Egeo, pero bueno, a otra escala. Sí, de hecho yo diría que incluso esta primera fase de la saga, por llamarlo de alguna manera, ¿no? También, bajo mi punto de vista, puede tener un poco de debate, por así decirlo, en la parte de la tiranía, ¿no? Con el tema de Pisístrato y tal. Pero bueno, a lo mejor es adelantarnos un poco a los hechos. Si quieres, luego cuando lleguemos a esa parte entramos un poco en debate y no sé si quieres que dé mi opinión personal sobre No, el amigo Pisístrato y demás, porque bueno. ya te digo, es un tema que siempre que hemos hablado a mí me parece bastante interesante. Bueno, yo soy más de Hipias y de Hiparco, me parecen interesantes también. No es broma. A mí me parecen un poco gentuza, pero por lo demás todo bien. Bueno, se pasaron un poquito de frenada, la verdad. Sí, un poquito. Pues Pues bueno, nada, si quieres podemos ir empezando y si quieres podemos empezar a explicar dónde se asienta Atenas. sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque al final el lugar donde te toca nacer es lo que moldea un poco moldea radicalmente tu carácter y tu forma de ver el mundo y de entender la vida. Sí, por lo menos también para situarnos un poquito en un mapa al que se le den bien los mapas, que no en mi caso, para que se asiente un poquito en la zona de la que vamos a hablar y más. ¿Qué te parece? Decimos lo que es la región del Ática.
Pues vamos allá, vamos a viajar a través del Egeo y vamos a llegar a Lática. Perfecto. Pues mira, sin ir más lejos, perdón, la región del Ática es, bueno, una península tiene forma de triángulo, ¿vale? Y aproximadamente tiene unos 2.600 kilómetros cuadrados de superficie, ¿vale? Los montes que la separan de Beocia son el Parnés y el Citerón, y luego el monte Cerata también la separa de la Megárida, ¿vale? Para que tengamos un poquito los territorios un poco marcados, ¿vale? Sí que es verdad que los antiguos habitantes de la zona ya dividieron este territorio en tres partes, ¿vale? Fueron la parte montañosa, la que llamaron Diacría, a la parte de llanura, la que llamaron Pedión, y la zona costera, la que llamaron Paralía. ¿Vale? Podemos profundizar un poquito en cada una de ellas. Por ejemplo, podemos explicar que la Diacría es una zona rocosa que está más al norte, ¿vale? Y fundamentalmente se dedicaba a pastos, eran pastos de tipo ganado, bovino, cáprido, y bueno, sobre todo en estos montes lo que proporcionaba era la madera para uso doméstico y para construir barcos. Ya sabemos que el tema de los barcos en Atenas llegó a ser una cosa bastante importante, ¿no? Luego también en algunas zonas de estos montes pues se cultivaba la vid, y una de las principales de esta región eran las canteras de piedra y caliza, que también serían muy utilizadas en Atenas. Luego seguimos con la parte de la llanura, tenemos el Pedión, como hemos dicho, que estas están separadas por zonas montañosas y por ríos, ¿vale? Los ríos más importantes aquí serían el Ilisio y el Cefisio. ¿Vale? Luego las zonas compuestas por Eleusis, Maratón y Mesogea, estas eran las zonas más fértiles, ¿vale? De esta parte. Por ejemplo, estas llanuras eran muy trabajadas por los agricultores, ¿vale? Se cultivaba mucho la vid, el olivo y también muchos cereales. Y en las orillas de los ríos de esta zona encontramos sobre todo arcilla, porque sabemos que en Atenas se hacía mucha cerámica y era de esta zona donde cogían la arcilla, ¿vale? Ajá. Y luego la última de estas zonas de las que estamos hablando, la zona costera, la Paralía. Esto era una franja costera en la que sobre todo destacaban los puertos de Tórico y el puerto de Cántaro, ¿no? Que son de Falerón y el Pireo. El Pireo sabemos todos que es el de Atenas. Y bueno, esta zona sobre todo alcanzó riqueza gracias al comercio y a la pesca. Además, está aquí las montañas aquí situadas, la montaña del Laurio y el Pentélico. Estas tenían mucha importancia porque tenían minas de plata y de mármol blanco. El mármol blanco tan característico de la Atenas que todos conocemos, ¿no? Y un poquito para que nos hagamos idea del tiempo que hacía en esta zona, bueno, pues no deja de ser el Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues el clima solía ser un poco seco, con unos veranos cálidos y los inviernos más moderados gracias al mar, que está cerquita, pues entonces suaviza también un poco las temperaturas, ¿no? Claro, o sea, clima mediterráneo, eso significa que en verano no llueve o llueve poco. Exactamente. Bueno, luego podemos decir que, bueno, esta zona, el Ática, de la que estamos hablando, se comunicaba con la Grecia central a través de desfiladeros como el de Citerón, que este llegaba hasta Patea, ¿no? O por pasos como el de Decelia, ¿vale? Que este se comunicaba a través de Oropos con las ciudades de Clacis y Eritrea, ¿vale? Pero es de sobra sabido que las mejores comunicaciones del Ática se daban por mar, ¿no? Sabemos que Atenas muy pronto sacó partido de esto. Entonces podemos hablar un poco, podemos seguir avanzando, ¿no? Y podemos hablar de lo que eran los centros de población, ¿vale? Porque, por ejemplo, la llanura de Mesogea era la que albergaba las poblaciones de Payene, Payana y Fila, ¿vale? Yo lo pronuncio Fila, supongo que será algo así. Y luego también otros centros urbanos, que estos ya nos van a sonar más, eran Eleusis y Salamina, ¿vale? Pero está claro que la ciudad por excelencia del Ática pues, fue Atenas, ¿vale? Que estaba situada en el Golfo de Egina y estaba construida sobre varias colinas. Por ejemplo, una de las colinas era la famosísima Acrópolis, ¿vale? Aquí se encontró el primer asentamiento de la ciudad de Atenas. Luego tenemos el Areópago, la colina de Ares, y tenemos el Licabeto también. Luego, un poco más lejos de esta zona, tenemos también los picos del Nix, las Musas y las Ninfas. A lo mejor son un poco menos conocidos. El Nix a lo mejor puede que nos suene un poquito más,
Pero bueno, también existen, está bien saberlo, ¿no? Que están por la zona, siempre para ponernos en un poquito de contexto geográfico. Y bueno, podemos decir que Atenas fue la capital del Ática y el centro del mundo cultural de esta época, sobre todo gracias a su buena comunicación. Porque una comunicación buena es muy importante para el desarrollo de una ciudad. Podríamos hablar un poquito de las fuentes, ¿no? De dónde se saca de toda la información de este periodo tan oscuro, porque ahora vamos a hablar del arcaísmo ateniense. Nos estamos remontando a la caída del mundo micénico alrededor del año 1200, por poner una fecha aprox, el 1200 antes de Cristo, la era común, o como cada uno lo quiera nombrar, hasta aproximadamente el año 750, que es cuando acaba la Edad Oscura y empieza la época arcaica. Más o menos, ¿quiénes serían las fuentes o de dónde se sacaría esta información? Pues una vez más, y como casi siempre, los datos más importantes que tenemos son arqueológicos, ¿vale? Pero sí que es verdad que también contamos con las aportaciones de fuentes tan valiosas como Heródoto, Tucídides, Plutarco con su obra de vida de Teseo y Solón, y sobre todo la Atenaion Politeia de Aristóteles, ¿vale? Y esta es sobre todo fundamental para analizar la evolución de Atenas desde sus inicios hasta la reforma de Solón, hasta el punto al que vamos a llegar hoy. O sea, estamos hablando de un documento, bueno, de una fuente que debió redactarse aproximadamente ya en bastante avanzado el siglo IV. O sea que dista bastante del periodo. Es curioso, ¿no? Como todas estas historias al final se narran aproximadamente unos 600, unos 500 años de los acontecimientos. Sí, bueno, ya sabemos que yo siempre he dicho que me siento muy afortunado por todas estas cosas que han llegado a nosotros y más viendo, como tú bien dices, del siglo VI, del siglo IV, antes de la era común, me parece espectacular. Entonces, bueno, hablando un poco de los orígenes de la polis de Atenas, pues podemos comentar que los restos que se encontraron en la Acrópolis demuestran que la antigüedad de la población de Atenas es, pues valiendo la redundancia, muy, muy antigua, ¿no? Aunque sabemos que el origen de esta población es autóctono y eran conocidos con el nombre de pelasgos, ¿vale? No sabemos mucho de esta gente, pero fueron los primeros habitantes de esta zona. Porque el Ática también sufrió muchas invasiones, ¿no? Por ejemplo, gentes jonias vinieron desde las tierras del Mediterráneo alrededor del año 2000, antes de la era común, más o menos. Y de hecho, los mismos atenienses se consideraban descendientes de los jonios. Y el mismo Solón llamaba a la tierra de los atenienses como la más antigua de la Jonia. O sea que luego, por ejemplo, los pelasgos estaban muy, muy unidos a los griegos de la región jónica de Asia Menor. Y esto nos lo explica Heródoto, ¿no? Heródoto decía una frase que a mí me gusta mucho, que dice: son jonios todos aquellos que son originarios de Atenas y celebran las fiestas apaturias. Entonces aquí estamos viendo una unión también religiosa, ¿no? Un aporte que me gustaría hacer, ahora que has dicho lo de los jonios, corrígeme si me equivoco, era una de estas oleadas de pueblos indoeuropeos, ¿no? Que penetraron en un momento dado durante el segundo milenio antes de Cristo, que penetraron en esta zona de Grecia y se sentaron ahí. Después vinieron los dorios, que son los ancestros de los espartanos. Son esas Sí, tribus. correcto. Correcto, es gente que Antiguo. empieza a buscarse tierras para cultivar y tierras donde vivir y se acaban asentando y acaban fundando la ciudad más majestuosa y maravillosa del mundo conocido. No es Roma. De hecho, a ver, los atenienses y los griegos de la zona de Asia Menor siempre habían considerado que de los jonios recibieron, además del nombre y la lengua, recibieron sus estructuras sociales de carácter tribal e incluso la religión, que fue evolucionando, ¿no? Y ya durante la época micénica, incluso quizá antes, ya el Ática estaba dividida en centros de población en las llanuras y separados por montañas entre ellos, ¿no? Que los hacían independientes. Luego, por ejemplo, la tradición, el mito, si lo queremos llamar así de alguna manera, ¿no? Lo que conservó fue el recuerdo de estas agrupaciones locales.
que la llamaban la Tetrápolis o la Tetracomía de Maratón, ¿no? Que estaba formada por Maratón, Tricorinto, Oione y Probainto. Vale, luego teníamos también en esta zona Oropo, Salamina y Eleusis, como hemos dicho antes, y también el propio reino de la Acrópolis ateniense. Luego, estas poblaciones rivalizaban entre sí, pues lo tenemos demostrado entre las luchas de los reyes Eumolpo de Eleusis y Erecteo de Atenas. También lo podemos encontrar en bastantes textos antiguos. O sea que podríamos decir que en este momento nos encontramos un Ática dividido, ¿no? En diferentes pueblos, ¿no? Que cada pueblo pues actuaría como un estado independiente, ¿no? Algo incluso más pequeño que las polis, que veremos cómo surgen a continuación. Sí, exacto. O sea, aquí vemos dividida el Ática como ha estado dividida Grecia siempre, ¿no? Pues yo siempre he dicho que Grecia la destrozaron los griegos. Entonces, bueno, empezando desde su propio origen, ¿no? Porque, joder, esta tradición de la que estamos hablando, la tradición griega que se ha guardado, ya cuenta que el primer rey de Atenas fue Crecrops, que este nació del suelo del Ática, según la leyenda, ¿vale? Y entonces esta tierra fue cuando tomó el nombre de Crecropea, porque antes se llamaba País del Acte. ¿Vale? Aquí puede que sea que viene un poco de lo de Ática y tal, ¿no? No soy filólogo, pero puede ser así una buena elucubración, ¿no? Puede guardar relación, sí. No es descabellado. Entonces se dice que este primer rey, Crecrops, dicen que fue un príncipe bastante pacífico, ¿no? Al que se le atribuyen los inicios de la civilización en el Ática, y fue el que introdujo la escritura, también los comienzos del urbanismo y, muy importante, el culto a los muertos. ¿Vale? Para ser el primer rey de la zona, pues no está bastante mal, ¿no? Luego la leyenda también dice que a él le sucedieron Erictonio y Pandión I, y después de Pandión I gobernó Erecteo, a quien la mitología dice que es hijo de Hefesto y de la tierra directamente, ahí es nada, ¿vale? Luego, bajo el reinado de este último, que hemos nombrado, Atenea y Poseidón se disputaron la posesión del Ática en una leyenda que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice que, bueno, luego habiendo vencido a Atenea, desde entonces esta tierra tuvo su protección y su nombre. ¿Vale? Por eso a Erecteo se le atribuye la institución de la fiesta de las Panateneas y la invención del carro de guerra por inspiración de la diosa Atenea. Que si quieres, un día más tranquilamente podemos hablar de esta leyenda de la rivalidad entre Atenea y Poseidón, porque me parece una historia muy chula, me parece digna de mencionar. No sé cómo lo ves. Sí, yo lo veo estupendo. Tendremos que invitar a algún experto en mitología griega, porque a pesar de que a mí me gusta, mucho, de hecho fue uno de los primeros temas históricos que me enganchaban en este mundillo, ¿no? Pues lo considero que sí, que podría estar muy bien. Lo que te digo, si sabes de algún divulgador o historiador que sepa experto en la materia, lo podemos invitar a que venga y que nos guíe un poquito mejor. Sí, se me están viniendo varios a la cabeza, de hecho, porque sabes que a mí la mitología no es muy fuerte. Yo siempre digo que lo mío es la historia del pueblo. Entonces, bueno, siguiendo hablando del amigo Erecteo, podemos decir que sí que es verdad que su gobierno fue bastante duro, ¿no? Por los tiempos que les tocó vivir a los atenienses, porque aquí hubo muchas guerras entre Atenas y Eleusis. ¿Vale? Y también sufrieron bastantes calamidades naturales, catástrofes naturales que sufrió Atenas en esta época. Y bueno, luego 3 generaciones después de Erecteo ya nos encontramos con Atarnas, no sé cómo decir la ciudad, no sé cómo pronunciarla. Aquí ya nos encontramos con Teseo. Es un personaje que ya a todos nos va a sonar bastante más y nos va a llamar bastante más la atención. Teseo, que era hijo de Egeo, originario de Afinna, que esto estaba al norte de Maratón. Vale, entonces, como todos sabemos bastante bien, según la tradición, Teseo, ateo, no sé qué estaría pensando yo. Según la tradición, fue Teseo el que venció al Minotauro en el laberinto de Creta, que dicen que han encontrado ahora, no sé si has leído la noticia. Y fue también el que liberó a Atenas de pagar el tributo de las 7 doncellas y los 7 jóvenes al Minotauro. Esta leyenda, bueno, en realidad significa que la liberación del Ática
frente al dominio del imperio minoico de Creta. Es un poco una metáfora. Mola mucho, sí que es verdad, mola mucho, pero oye, estaría súper guay que en algún momento hubiese existido un minotauro, ¿vale? O sea, yo fliparía, pero es poco probable, ¿no? Sí, parece ser que, bueno, que debajo de cada de los mitos, pues siempre hay un pozo de verdad, ¿no? De esa realidad distorsionada que con el paso de los tiempos, pues se va deformando hasta tal punto que no tiene casi nada que ver con el origen. Y bueno, aquí pues sí que podríamos ver una clarísima relación, ¿no? Con el mundo minoico. Lo he dicho bien, porque siempre me suelo equivocar con minoico y micénico. Minoico eran los cretenses y micénicos eran los habitantes de Micena, ¿no? Los famosos aqueos de la Ilíada. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más, pero sí, esto pues reflejaría pues cierto dominio, ¿no? Por parte de ese imperio, esa talasocracia del dominio del mar por parte de este reino, entre comillas, insular. Pues bueno, por seguir hablando un poquito de Teseo, que lo hemos mencionado poco para lo importante que es, a este hombre lo que se le atribuye es la unión definitiva de los territorios del Ática, ¿vale? Que los juntó en una sola entidad. ¿Vale? A esto se llama sinecismo. ¿Vale? Esto puede tener el origen en la Tetrápolis de Maratón, lo que hemos mencionado antes, hace un poquito. Y bueno, en este momento fue en el que Teseo impuso, vamos a decirlo bien, impuso a Atenas como la capital del Estado, el nuevo Estado que se formó, y bueno, pues la dotó de los edificios públicos esenciales, ¿no? Podemos decir que más o menos la fecha de este cinecismo, de esta unión, podría ser más o menos en el siglo XIV a.C. Y bueno, si aceptamos que Atenas participó en la guerra de Troya, en la que se supone que ya aparece como un estado unificado, lo podemos llevar incluso al siglo XIII, ¿vale? Pero vamos, no es algo exacto tampoco. Y bueno, para terminar un poquito con Teseo, vamos a decir que a él se le atribuye también esto es muy importante, ¿vale? A Teseo se le atribuye también la división de la población en tres clases, que eran los nobles, los artesanos y los agricultores, ¿vale? Y con esto nos tenemos que quedar porque va a salir más veces. Y bueno, los atenienses, así con su humildad característica, ¿no? Pues siempre se jactaban de que, a diferencia de los dorios, ellos eran autóctonos y no un país conquistado. Gracias a la cual la sociedad del Ática, bueno, pues pudo evolucionar desde tiempos muy, muy remotos hacia lo que luego sería la más pura democracia de la antigüedad. Es curiosísimo como ya en época de la guerra de Troya, ya los jonios, esta etnia del centro del norte del norte de los Balcanes, ya se había apoderado de esta zona, ¿no? Y como ya se había formado el estado ateniense, son fechas bastante tempranas, ¿eh? Sí, pero mira, como dato curioso, la guerra de Troya, si no me equivoco, fue más o menos en el 1200 antes de la era común. El otro día no sé dónde leí que, según las leyendas, solo 80 años después fue cuando se fundó la ciudad de Cádiz, tío. Si los fenicios ya lo estaban Vaya. dando todo por el sur del Mediterráneo. Sí, sí, me llamó mucho la atención, tío, mira qué guay. Sí, bueno, justamente es que este tema lo estoy mamando ahora bastante, ¿no? Estoy estudiando ese periodo en profundidad. Algún día me gustaría hablar de él en los canales. Y bueno, eso también puede ser discutible, ¿no? Porque los restos más antiguos hallados no distan más allá del siglo IX antes de Cristo como curiosidad. O sea que puede que se hayan pasado un poco datándola, eso nunca se sabrá, ¿no? Además ya sabes, de la dudosidad, lo dudoso de las fuentes, nada más en este periodo, pero sí, pero se ve que los fenicios ya estaban moviéndose, ya estaban inquietos. Bueno, es que Sí, sí, los fenicios. A mí los fenicios es un pueblo que me flipa, tío. sí, no, se merecen un especial y habrá que buscar cómo enfocarlo. Y otra cosa te voy a decir, que ahora que has dicho lo de la guerra de Troya, es que relativamente poco después de la caída de Troya, por parte de los aqueos, ya el mundo aqueo se fue al garete y vino la Edad Oscura provocada por esos pueblos del mar, ¿no? Que, Sí, que correcto. causaron estragos en el Mediterráneo. Y uno de esos pueblos que provocó también un buen pifostio, si me permite la expresión, en la Grecia continental fueron estos dorios que antes hemos nombrado, ¿no? Los antecesores de los espartanos.
Sí, de hecho, el término de edad oscura, para el que no lo sepa, no se refiere a que el sol se oscureciese y luchase en la sombra, ¿no? Como decían en esta película tan guay. Supongo que todos sabemos que se hablan de 300, ¿no? No me lo podía imaginar. No es que se refiriese a eso, sino que desde, como bien has dicho, desde aproximadamente después de la caída de Troya, sobrevino una época, y si no me equivoco, fueron cerca de 4 siglos, pues fue desde el 1200 hasta aproximadamente el 750 antes de la era común, en la que no hay registros. Pues se perdió la escritura, se perdió todo. Y luego fueron los comerciantes los que de nuevo empezaron a introducir la escritura en el mundo griego. Claro, ahí tenemos muy poca información por esto, precisamente. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues tiramos de leyendas, Lo que es más lo más rápido y fácil. fácil. Claro, exactamente. Y como sabemos que los griegos no tenían imaginación ninguna, pues estupendo. Pues nada, si quieres podemos empezar ahora a entrar un poquito ya más en materia y podemos empezar a hablar de lo que era el régimen aristocrático de esta época. Me parece fabuloso ver cómo continúa esta saga. Pues vamos a ello entonces. Pues lo primero que deberíamos decir fue que, bueno, Atenas mantuvo la monarquía durante mucho tiempo después de que Teseo uniese los territorios, ¿vale? Mira, Luego, aquí, perdona que te voy a cortar otra vez. Mucha gente me odiará por esto, pero del cinecismo me llama poderosamente la atención porque es que hay dos de nuestras ciudades favoritas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso son Roma o Esparta. Pues parece ser que tuvieron un origen muy parecido, ¿no? La unión de diferentes tribus o diferentes mini ciudades, aldeas, cada una con sus instituciones, como que se fundaron en un proceso similar y dieron paso pues a sus respectivas ciudades, ¿no? O sea, en Esparta, ahora no lo recuerdo mal, si no hicimos un programa bastante chulo sobre Esparta que he nombrado antes, pues lo pondré aquí para que podáis acceder a él, en los que los veáis este programa por YouTube. Y creo recordar que eran 5 tribus las espartanas, ¿no? Las que en este proceso se unificaron, no sé si eran 4 o 5, ahora no me hace mucho sí, caso. eran 5. A eso ya os digo, os invito encarecidamente que vayáis al programa para que lo comprobéis. Y en Roma, pues 3 cuartos de lo mismo, ¿no? Las 3 tribus, eso sí que lo tengo más plasmado, ¿no? Los lúceres, los rámenes y los titis que tuvieron esa unión y formaron la ciudad de Roma, ¿no? Para que veamos que al final no son tan distintos. No, yo creo que al fin de cuentas prácticamente todo el mundo conocido se ha podido llegar a formar más o menos igual. Porque yo no conozco ningún país que dijera esto es esto y no va a Bueno, crecer. al fin y al cabo es que al final todos estos pueblos son de origen indoeuropeo, ¿no? Y tienen Claro. una base común y era como digo yo siempre en la comparativa, ¿no? Que era como se hacían las cosas en este lugar del mundo en este momento de la historia. Por eso no es tanta casualidad. No, el modelo a seguir, pues así llamarlo. Entonces, bueno, en esta época tenemos el recuerdo de dos dinastías que siempre fueron rivales, que era la dinastía de los Erectéidas y la dinastía de los Medóntidas. Y bueno, según Aristóteles, el último rey de Atenas fue Medonte, que fue hijo y sucesor del mítico rey Codro, que se supone que dio su vida para salvar la ciudad de la invasión lacedemonia. ¿Vale? Es otra historia de la que podemos hablar otro día, porque tampoco tiene desperdicio. Pues después de esto, después de la monarquía, pasamos al arcontado. ¿Vale? Ya es algo que me empieza a mí a gustar un poco más, ¿no? Y bueno, el primer arcontado de la historia fue de carácter vitalicio y luego pasó a ser temporal. Tiempo después pasó a temporal, primero por 10 años y luego pasó a ser elegido anualmente. La elección de estos arcontes solo se llevaba a cabo entre los miembros de la familia de los Medóntidas, pero luego después ya se extendió a todas las familias aristocráticas, ¿no? O sea que todos los que se llamaban eupátridas, los bien nacidos, literalmente. Y luego la tradición nos dice que el fin de la monarquía ateniense tuvo lugar en torno más o menos, así a ojímetro, entre el año 1050 a 1000 antes de la era común. Ajá. Entonces, si nos metemos a hablar un poquito del arcontado, para explicarlo así un poco por encima, podemos decir que, bueno, como ya hemos dicho, primero fue por 10 años y después anualmente eran elegidos 3 magistrados, ¿vale? Que estos eran el arconte epónimo,
que este era el que daba el nombre al año y tenía poder ejecutivo. De hecho, como no tenían calendario, tú te pones a ver la historia de Grecia, y dices, esto pasó en el año del arcontado de no sé quién, ¿sabes? Es como nuestro calendario, ¿no? Sí, a mí me recuerda el calendario de Roma, ¿no? Que los años se recordaban por el consulado de fulano Exacto. y de Mengano, pues en el mismo caso. Es que además se Eso ve que hay un está muy bien. paralelismo brutal, ¿eh? O sea, a mí me choca, ¿no? Ese parecido, ¿no? De ambas historias. O sea, vemos que aquí, en un principio, pues el rey desaparece, lo coge una figura, pero enseguida esa figura pues se divide en varias personalidades, ¿no? Para distribuir diferentes aspectos de ese poder. Sí, sí, no, me resulta curioso. Sí, a ver, yo de hecho siempre te he dicho que para mí Roma es Grecia llevada a su máxima expansión, ¿no? Igual que nunca estaremos tan avanzados como llegamos a estar en el siglo II del Imperio Romano, eh, Roma yo creo que es la evolución natural de Grecia. Cierto historiador del siglo XVIII estaría orgulloso si te escuchase decir eso. Bueno, sigue con lo de los arcontes, por favor, que me resulta interesante. Pues mira, luego después tenemos al arconte Basileus, ¿vale? Entre comillas, rey. Basileus en griego es rey, sí. Sí, que conservaba el título y las funciones religiosas, ¿vale? Lo que pasa es que solo tenía un carácter puramente religioso. Este estaba ayudado por 4 filobasileis, que eran quienes juzgaban las causas relacionadas con la religión, ¿vale? Eran como una especie de santa inquisición de la época, por así decirlo. Salvando las distancias. Sí. Sí, Y luego, por último, tenemos al arconte Polemarca, que este era el jefe del ejército y era el que juzgaba los asuntos relacionados con los extranjeros. Vale, luego el paso del tema del arcontado vitalicio al arcontado decenal, electo cada 10 años, sabemos que fue más o menos sobre el año 752 antes de la era común, que es cuando tenemos la lista de los arcontes según Eusebio. ¿Vale? Luego, a partir del año 683, antes de la era común siempre, la división de estos cargos ya se hace más palpable y el número de arcontes se amplía a 9. ¿Vale? Se añadieron los arcontes tesmotetes, que eran los que establecían el derecho para la administración de la justicia, y que formaron un colegio a partir del siglo VI, antes de la era común. No voy a decir más antes de la era común, ¿vale? Todo lo que estamos hablando es antes de la era común. vale, lo Y sobreentenderemos. la elección de los arcontes, según Aristóteles, se hacía entre los más notables de la ciudad según el grado de nobleza y de riqueza. A ver, yo aquí tengo que decir una cosa, porque la gente dirá, jolines, qué mamones, ¿no? Pero es que al final estos cargos no eran remunerados, ponían su propio patrimonio pues para financiarlo. Claro, una persona, un plebeyo, por así decirlo, pues no podría costear ese cargo, vamos, ni por asomo. Claro, y como no tienes el poder, pues tampoco tienes la decisión. Eso es. Bueno, si fijas que en Eso el es. mundo antiguo, pues lo que primaba era eso. Que al final tú tienes más responsabilidad conforme vas contribuyendo más. Claro, exactamente. Es injusto, pero bueno, era lo que, bueno, en ciertos Bueno, países, injusto en cierto modo. exacto. Eso iba a decir, que en parte es así, es que o sea, esto es como ahora, ¿no? Al final tú tributas en función de tu riqueza, pues ahí era igual, tú te inmiscuías más, aparte porque tenías tiempo libre pues para, en vez de estar sembrando, porque te estaban sembrando el campo los esclavos o los siervos o los jornaleros, pues tú te podías dedicar a la política y te podías dedicar a la administración. En cambio, un pobre jornalero que no tenía a dónde caerse muerto, pues tenía que trabajar, ¿no? Y al fin y al cabo Claro. era eso. Como muy bien hemos dicho, También es verdad, a ver, dentro de que lo muy injusto que fuese, también es verdad que si les hubiesen dado un poquito de derechos, tampoco pasaba nada, ¿no? bueno, eso ya entramos en el arcaísmo, que eso también tiene, es harina de otro costal, ¿no? Ya lo hablamos también en el programa de la colonización, que también está muy relacionado con este problema que tú has asomado ahora. Pero bueno, Sí, vamos, yo que ya sabe que yo siempre el tema del pueblo y los derechos del pueblo es algo que a mí me tira bastante. es un reivindicativo nato. Yo sí, yo siempre te lo he dicho, a mi lado Manu Chao es un facha. Bueno, esto lo vamos a omitir, o sea que... Sí, no vaya a ser que le siente mal a alguien. Pero más Se- aparte, vamos a darle caña a esto de las instituciones. ¿Seguimos o cortas y lo cortas luego? Sí, dale, caña.
Vale, entonces, bueno, si empezamos a hablar del Areópago, bueno, pues podemos decir que ¿qué es el Areópago, no? Pues es simplemente los arcontes que terminaban su cargo pasaban a constituir un consejo, ¿no? Era como un consejo de sabios, por así decirlo, que recibía el nombre del Consejo del Areópago, ¿no? ¿Y por qué se llamaba del Areópago? Pues porque estaba sentado en la colina de Ares, que estaba al lado de la Acrópolis, prácticamente. ¿Qué era lo que hacía el Consejo del Areópago? Pues se dedicaba a supervisar a los magistrados, a los que se sometía a examen antes y después de ocupar su cargo, ¿vale? Este juicio se llamaba docimasía. Lo que también hacía el Consejo del Areópago era que velaba por el cumplimiento, el mantenimiento y la conservación de las leyes. Administraban los asuntos más importantes de la ciudad y castigaban a los considerados delincuentes. Ojo, a los considerados delincuentes, con el matiz de la palabra, ¿vale? Sí, porque yo creo que ahora acaba de tocar un punto bastante interesante, que es que en ese momento las leyes eran orales. ¿Y Sí. quién sabía las leyes? Pues solo las sabían ellos, ¿no? Claro, esto pues al final levantaría muchas ampollas y de ahí vendría, pues, bueno, se cometerían muchos abusos, ¿no? Es el típico dicho en español que dice donde dije digo Diego. Pues Sí, aquí esto debía de ser la tónica de los juicios de la época y eso, pues lo que hemos dicho de que está muy relacionado con el arcaísmo, pues traía una serie de problemas y el advenimiento de las leyes escritas, que bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. sí, se podría resumir en justicia equitativa para casi todos. Algunos más que otros. Luego, siguiendo con los grupitos de gente, tenemos la eclesía, ¿vale? Y la eclesía era la asamblea popular con unas funciones bastante limitaditas, ¿vale? Y yo creo, supongo que será así, que esta eclesía puede ser a lo mejor un poco el origen de lo que luego se llamó iglesia, Sí, ¿vale? es que iglesia significa reunión. Por eso, sí, yo creo que puede tener el término aquí, pues llegará un momento en el que el tema de la eclesía lo desarrollemos un poquito más y se entenderá bastante mejor lo que acabo de decir, ¿no? Hasta aquí podemos decir que simplemente pues la formaban todos aquellos ciudadanos varones mayores de edad con plenos derechos cívicos, ¿no? Bueno, pero mayor de edad, mayor de 30 años, claro. ¿No? Sí. Si Pues ya llegaban. hasta que no, pues claro, pues hasta que no tienes 30 años no eras nadie en la antigua Grecia. Está perfecto, ¿eh? Yo a día de hoy no le dejaba a la gente ni votar ni conducir hasta que tuviese 30 años. Otra cosa que también me está llamando la atención, bromas aparte, es que cómo se repiten estas instituciones, ¿no? En todos los pueblos de la época que hemos dicho antes, ¿no? El arcontado, esos magistrados superiores, ese consejo de ancianos o senado y esa reunión, ¿no? Que sería también el equivalente a las asambleas romanas. Hemos dicho al principio de los programas que yo, por ejemplo, yo haría bastantes paralelismos con Roma, que la domino un poquito más que Atenas. Y me llama eso la atención de, ya sé que lo he dicho antes, soy repetitivo, pero que me sorprende mucho de cómo al final se reproducen en las diferentes sociedades del mundo antiguo. Claro, si es que al final es seguir un patrón, ¿no? Es como decir, si no está roto, no lo arregles. Si el patrón funciona, ¿por qué lo vas a cambiar? Exactamente. A ver. Bueno, pues dices tú de los magistrados superiores, estás hablando ahora, pues ahora vamos a hablar de los magistrados menores, si te parece bien, ¿vale? Estos llevarían por nombre colacretos, ¿vale? Que eran unos magistrados que se ocupaban de, pues, sobre todo de los inicios de lo que luego se podría llamar administración, ¿vale? De hecho, su nombre, el nombre de colacretos, significa los cortadores de miembros, ¿vale? Sería colacretai. ¿Por qué se llamaban así? Pues porque en origen eran los encargados de recoger ciertos miembros de las víctimas sacrificadas, ¿vale? Luego ya pasarían a ser funcionarios financieros con la misión de cobrar los tributos y entregar la recaudación a los tesoreros. Entonces eran a lo mejor como un poco el cobrador del frac a lo bestia, ¿no? Porque... Si es que vaya cambio, ¿no? De ser aquí un poco ya que el destripador con las Sí, víctimas de los sí. sacrificios a inspector de Hacienda. Bueno, está bien. Flipas, ¿eh? Sí, casi no. Luego ya empezando con el tema de las administraciones locales, lo primero que nos encontramos es con las naucrarías, que eran los órganos navales que también actuaban como unidades administrativas, ¿vale? En las que se basaba esta administración local. Luego, vamos a explicar que a cada una de las 12 tribus,
que formaban el territorio le correspondían 4 de las 48 naucrarías existentes, ¿vale? Esto es un poco lioso, pero lo vamos a explicar ahora y va a quedar muy claro. Vamos a ver, cada naucraría se encontraba bajo el mando de un naucraro, ¿vale? El conjunto de los naucraros formaba un colegio bajo la dirección de los pritanos. Y la principal misión de cada una de estas naucrarías era proporcionar un navío totalmente equipado al Estado, ¿vale? Luego, después, la naucraría también sirvió para reclutar el ejército y la recaudación de impuestos. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? ¿Hay que repetir algo? No, yo creo que está bastante claro, ¿no? Que al final empezó como una especie como de distrito, cada vez se encargaba de eso, de formar un barco, de equipar un barco para los tiempos de guerra y al final pues derivó en ese mismo distrito, pues se encargaba también de ser la unidad básica de reclutamiento y de recaudar el fisco. Sí, que esta parte ya te digo, me había parecido un poquito liosa, pero así tal como lo he contado, para mí era la mejor forma de explicarlo, para que se entendiese. De todos modos, si a alguien no le ha quedado muy claro, ya saben que pueden contactarnos por las redes sociales, que luego dirá el compañero, o si no, lo pone aquí en comentarios y estaremos más que encantados de aclarar cualquier cosa, ¿eh? Sí, o de aportar cualquier cosa que se nos haya pasado. También, eso es muy, muy importante. Luego, si empezamos a hablar un poco de lo que es la estructura social, podemos hablar de un héroe mítico de nombre Ión, ¿no? Que en teoría fue el primero que dividió el Ática en 4 tribus, ¿vale? Que eran las tribus llamadas Gelcantes, Jicoreis, Argodeis y Opletes. ¿Vale? Bueno, al frente de cada una de estas tribus se encontraba un jefe o Filobasileus, como hemos nombrado antes. Y la tribu o filea, también llamada, se dividía en 3 fratrías, ¿vale? 3 hermandades, cuyos miembros se consideraban parientes, hermanos, y también se consideraban descendientes de un antepasado común. Por este motivo, casi todos sus nombres tenían la terminación idai o adai, ¿vale? Luego, en estas fratrías celebraban las fiestas de las apaturias. De esto he hablado cuando hice la mini saga de las fiestas atenienses. Es una de las fiestas que se nombran. Bueno, las fiestas apaturias son los que tienen un mismo padre, que significaría, ¿no? Y en esas fiestas se honraba a los dioses protectores de las fratrías, que eran Zeus Fratrío y Atenea Fratría. En el tercer día de estas festividades era cuando los padres presentaban a los hijos que habían reconocido, ojo, a los que habían reconocido ese año, y entonces el niño era admitido en la comunidad, ¿vale? Y así se le aseguraba la protección y los derechos de sucesión. Luego, después de estos, tenemos los orgeones, que eran los ciudadanos de origen extranjero y que estaban excluidos del genos, formando parte de las fratrías y consiguiendo, pues bueno, cierto grado de ciudadanía y de protección. Luego la fratría se subdividía también en clanes, ¿vale? En singular llamados genos, en plural gene, y estos clanes estaban formados por familias. Aristóteles dice que había 30 gene por cada fratría y 30 familias por genos, ¿vale? Si lo dice Aristóteles, yo me lo creo. Tipo sabio de los años. Sí. Luego los miembros que formaban el genos, los genetai, se llamaban entre ellos homogalactos, que significaba literalmente los que se han alimentado de la misma leche. Estos estaban unidos por cultos comunes y a veces incluso tenían el mismo lugar de enterramiento, lo mismo cementerio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, lo más importante que los unía era que tenían un antecesor común del que recibían su nombre, ¿vale? Como en el caso de, por ejemplo, de los almeónidas o los cimónidas. A los hijos de Almeón o los hijos de Cimo. Exacto, eso es. Y luego, por ejemplo, otros nombres también pues indicaban una antigua atribución sagrada, ¿no? Como el caso de los cerices, que serían los heraldos, los eumólpidas, que serían los buenos cantores, o también estos nombres podrían indicar su procedencia, como los cefisios, procedentes del río Cefisio.
¿vale? Luego también en esta época la propiedad como tal era privada, ¿vale? De modo que, bueno, la herencia pasaba de padres e hijos, pero estas propiedades no podían salir del genos. También existía un tipo de justicia familiar en el que las ofensas o los asuntos violentos o criminales eran resueltos entre los clanes. Pero claro, ¿a qué daba paso esto? Pues a rivalidades entre familias y a venganzas. Entonces, pues liaban aquí la de Dios es Cristo, siempre. Y bueno, es importante destacar también que en esta estructura social podemos distinguir también a grupos en base a su profesión y sus posibilidades económicas, siempre, ¿no? Las posibilidades económicas siempre son lo que nos va a dar la división entre grupos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los eupátridas, que ya los hemos nombrado antes, que son los bien nacidos, que eran la aristocracia, terrateniente y dominante del momento, que acaparaban todos los poderes y los cargos públicos, que esto luego veremos que traería bastante problemas, ¿no? Algo así como los patricios de Atenas. Correcto, exactamente, eso es. Como los patres, ¿no? Sería... Sí, mira, si es que al final el griego y el latín son lenguas indoeuropeas, es que Sí. al final tienen un origen común, que lo hemos dicho antes también un par de veces. Ahora ya no soy repetitivo, ahora soy pesado, pero es que eso es un hincapié que yo considero que es importante pues, para saber de dónde partimos. O sea, A mí me parece muy importante, me parece muy fundamental y muy bonito, tío. No te voy a engañar. Bueno, luego después de los eupátridas tenemos a los geomores, que eran los agricultores, los cuales poseían y cultivaban pequeñas extensiones de tierra. Luego tenemos a los demiurgos, que eran los artesanos, y seguramente descendieran de extranjeros y de marginados. Estos no tenían ningún tipo de derecho ciudadano, pero sí que participaban en la vida de la ciudad, sobre todo a través de los orgeones. Vale, luego tenemos a los tetes, o a los cetes, que siempre tenemos el eterno dilema de cómo se pronuncia esta palabra, ¿no? Que nos ha pasado en algún otro programa. Que estos eran simplemente los jornaleros, eran trabajadores asalariados, como tú y como yo, ¿vale? Y aunque eran libres y estaban admitidos en las tribus, pues no tenían derecho de ciudadanía y pues como iban a su puto rollo, si me permite la expresión, pues celebraban sus propios cultos. Entonces decían, pues si no me dejáis tener derecho, pues ya me las apaño yo y hago yo mis propios cultos. Que a mí me parece estupendo, ¿qué quieres que te diga? ¿Algo que añadir? poca cosa. Yo de momento la explicación me está quedando bastante clara y bastante concisa. Esto es para... Si alguien quiere estudiar este periodo, yo creo que este podcast le va a venir como anillo al dedo, ¿no? Si estás haciendo las labores del hogar o estás conduciendo o lo que sea, pues te pones esto en los cascos, te pones el programa en los cascos y puedes aprender mucho, ¿eh? O si estás de bautizo o de comunión. O también... Sí, eso ya no recomiendo para este problema. Depende del aprecio que tengas a la persona que está siendo bautizada o comulgada. En el bautizo de tu hijo, de tu primogénito. Ahí ya... Si prefieres escuchar a nosotros, yo no me voy a quejar, ¿eh? yo no me meto, ni asiento ni confirmo ni Pues desmiento. donde nos vamos a meter ahora va a ser en la situación social y económica. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues mira, una vez más, si recurrimos a la arqueología, vemos que nos presenta Atenas como un centro de población con cierta prosperidad. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la arqueología nos dice esto? Bueno, pues simplemente porque en Atenas floreció, se engrandeció la industria de cerámica, de estilo geométrico, ¿no? Eso es un poco un dato para mi gusto irrelevante, pero si a alguien le gusta el tema de... A mí es que no me gusta este tema, entonces pues yo te lo digo y ya está. Y como decía, existieron también muchas relaciones comerciales, ¿vale? Hubo existencia de objetos de marfil, de orfebrería, que demuestra que, bueno, existían artífices y trabajadores orientales en Atenas ya en torno al siglo VIII o incluso antes. Luego, en Atenas, pues parece que se viene abajo un poquito, ¿no? Eso nos suelen contar desde el año más o menos 750 al 40 antes de la Era Común. 740, entiendo. Sí, en sus aspectos comerciales, artísticos y culturales.
Vale, se puede decir que la ciudad en este momento se estanca y se aísla en las relaciones con el exterior. De todos modos, en este momento Atenas no se dedicó a buscar una solución social y económica en la colonización, lo que hicieron el resto de ciudades griegas. Entonces, claro, pues como es lógico, el no colonizar, no arrimarte a la colonización, pues excluyó a la ciudad de participar en el comercio. Entonces era la base de la riqueza del momento. No te involucras, pues no te haces rico. Lo que sí que es verdad que, bueno, como el Ática era una tierra muy, muy amplia y muy extensa, pues al principio sí que sirvió como un poco de desahogo cuando la población de Atenas empezó a crecer. Pero ¿qué pasó? Pues que muy pronto el territorio resultó insuficiente. ¿Por qué? Pues porque las tierras no se repartían igualmente entre los pobres y los ricos. No, y aparte Entonces, de que también, perdóname, que también el sistema de herencia griego también tenía su aquel, ¿no? Como obligaba a sí, repartir sí, la claro. herencia entre todos los hijos, pues al final se parcelaba tanto la tierra que no permitía. Y el Ática no es que sea una tierra muy, muy fértil, sobre todo para el tema del trigo, que ya veremos después, cuando continúe la saga, cómo tuvieron que buscar una solución para eso, porque básicamente Atenas no producía su propia comida, ¿no? La tenía que importar precisamente por uno de estos problemas. Claro que no deja de ser un territorio limitado. Entonces la población crece, pero el territorio no. Exacto. Entonces, pues, hay que buscar otras situaciones. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que esto, junto con que las tácticas militares de los hoplitas tardaron mucho tiempo en llegar, pues se retrasó mucho la evolución social de la Ática. Pero bueno, luego a principios del siglo VII, antes de la era común, nos encontramos con un florecimiento gracias a la circulación de la moneda y el resurgimiento de la exportación de la cerámica. Y también al mismo tiempo en Atenas, en este momento, pues ya parecía que iban entrando y saliendo productos llegados de las colonias. Entonces, pues poco a poco se fue superando una forma de vida un poco más atrasada y rural, por así llamarlo, ¿no? Y claro, todo esto pues ya contribuyó también a modificar el sistema social del Ática, con lo que ya se empezó a formar una clase social con una posición económica fuerte, pero claro, estaba alejada de los asuntos públicos, ¿no? Las familias más poderosas, los eupátridas, que hemos mencionado antes, eran los que poseían el poder, también tenían la riqueza y el prestigio. Entonces, pues, ¿qué hacían? Eran los que administraban la justicia y también, pues, utilizaban la religión en su propio interés. Entonces, claro, el pequeño y el medio campesino, pues empobrecía pues, debido a la mala repartición de las tierras y se veía obligado a pedir préstamos y pues muchas veces tenía que poner como garantía su propia tierra o a él mismo. Entonces, pues las tierras así quedaban hipotecadas y el campesino, pues, si no podía hacer frente a sus deudas, podía ser incluso vendido como esclavo, ¿no? ¿Y qué pasó con esta situación? Pues que, como es lógico, esto desembocó en una crisis social en la que los artesanos y los comerciantes enriquecidos pues empezaron a apoyar a las clases humildes, porque lógicamente exigían una mejora en sus condiciones de vida. Y ya a comienzos del siglo VII, pues en Atenas ya comienza una muy larga y muy importante evolución social y política, de la que si quieres podemos empezar a hablar ahora porque trae tela también. Sí, vamos a hablar de la introducción a Solón y yo creo que aquí podremos dejarlo porque tenemos tantos datos que va a costar asimilar, ¿eh? Habrá que escuchar este programa varias veces. Sí, si quieres podemos llegar hasta lo que es el principio de Solón, sin entrar en materia con él. Sí, me parece perfecto. Ya Y ya Solón lo dejamos para el programa 2 de nuestra saga de Atenas. ¿Cómo te parece? me parece estupendo. Y otro aporte que voy a decir, estoy viendo aquí con esta situación que parece que es el conflicto patricio-plebeyo a la ateniense, ¿eh? Sí, totalmente, Qué totalmente. curioso, ¿eh? Cómo se parecen, tío, es increíble. Sí, es verdad. Bueno, pues nada, para hablar de la evolución social, pues lo primero que tenemos que decir que el abuso de poder y la acumulación de tierras por parte de nuestros queridísimos eupátridas contrastaba bastante con lo que era el empobrecimiento de los campesinos, ¿no? Estaban endeudados y estaban obligados a empeñar sus campos y su propia vida, su propia persona, ¿no?
Entonces, este Demos, este pueblo empobrecido, era ayudado por los artesanos y los comerciantes que cada vez, como sabemos, cada vez tenían más poder en la sociedad ateniense. Y todos juntos lo que hacían era que reclamaban unas mejores condiciones de vida y también una participación en la vida política de la ciudad. ¿Vale? Aquí ya, por ejemplo, empezamos a encontrarnos con personajes bastante importantes como puede ser Cilón, ¿no? Porque, bueno, este panorama que tenemos ahora, esto suponía lógicamente un enfrentamiento de clases, ¿no? Y también pues teníamos las expectativas sobre ciertos cambios. Entonces, pues en torno más o menos al año 630, fue Cilón el que empezó, que digamos, tiró la primera piedra, ¿vale? Y como Cilón, gracias a su origen familiar y que había ganado en los grandes Juegos Olímpicos, pues tenía mucho poder y prestigio entre el pueblo de Atenas. Y además estaba emparentado con Teágenes, ¿vale? Que era el tirano de Mégara. Entonces tener un pariente tirano también molaba, ¿no? Y claro, vamos a ver, con la ayuda de Teágenes, pues sí que es verdad que, claro, se fueron a ver todos juntos al oráculo de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos les dio luz verde y, bueno, pues Cilón intentó apoderarse de la Acrópolis. Bueno, le dio luz verde o así lo entenderían ellos, porque todos sabemos cómo, cómo daban los oráculos el oráculo de Delfos. Claro, yo creo que llegaron y le dijeron al oráculo, ¿te parece bien? El oráculo dijo, no sé, tú sabrás. Y ahí, pues tiraron y dijeron, pues sí, Pues ¿por qué sí. no? Pues yo lo sé, como yo lo sé, pues para adelante, ¿no? Pues ya está, vamos con todo, ¿no? A tope. Pues entonces, ¿qué hizo Cilón? Pues intentó nada más y nada menos que apoderarse de la Acrópolis, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues que aquí se encontró con el amigo Megacles, que era el arconte de ese año, de la familia de los Almeónidas, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues se dedicó a asesinar a todos los sitiados en la Acrópolis, sin importarle lo más mínimo el carácter sagrado del lugar. Entonces, pues bueno, Cilón escapó, le acogieron en Mégara, pero bueno, sus compañeros, como hemos dicho, fueron ejecutados. ¿Y qué pasó con Megacles? Pues que fue acusado de sacrilegio y fue condenado al destierro también con toda su familia, con todo su clan, junto con la pena de atimía, ¿vale? Que esto lo vamos a ver muy poco en la historia de Grecia, que es que te destierran con la pérdida de los derechos de ciudadanía, ¿vale? Que sabemos que a diferencia del ostracismo no perdías los derechos de ciudadanía, pues aquí sí los perdían, ¿no? ¿Y por qué perdían estos derechos? Pues por violar el derecho de asilo de un lugar sagrado, concretamente el altar de las Euménides, que aquí era donde se habían refugiado los seguidores de Cilón. Entonces, pues bueno, luego más tarde, con la ayuda del tirano de Mégara, su pariente, como habíamos dicho, Cilón intentó otra vez apoderarse de Atenas, y nada, volvió a fracasar. Pero lo que hizo fue que devastó las costas del Ática y Salamina cayó en poder de Mégara. Pues claro, es como, bueno, mal de pocos consuelo el tonto o algo así, ¿no? Nunca he sabido cómo es ese refrán. Pero vamos, que no triunfó mucho el amigo Cilón. Y encima le salió caro a la ciudad, porque es que encima perdieron un punto que después, a lo largo de los siglos, volveremos a encontrarnos con él, porque será bastante claro la independencia ateniense. Sí, muy, muy importante. Y llegaremos a ello algún día también en esta saga. No sé qué programa será. Pero bueno, vamos a hablar del último punto de hoy y si te parece lo dejamos un poquito en el aire para crear expectación y ganas de seguir con la saga. Yo tengo ganas ya, o sea, yo ya tengo todos los guiones escritos, yo tengo todo, pues sí. Sí, ya te digo que cuando hemos empezado el programa, no sé si lo hemos dicho fuera de cámara, no, creo que lo hemos dicho en cámara, que a esta saga hay que darle un poquito más vamos a darle un poquito más de continuidad para que la gente no... Sí, para seguir el hilo. Sí. Que no se olviden de ella. Bueno, pues nada, como último punto de hoy, yo creo que lo vamos a dejar en un punto álgido, ¿no? Hablando del amigo Dracón. Y hablando de que, bueno, los atenienses lo que exigían, sobre todo, era, pues, unas leyes escritas, ¿no?
que lo que hicieran era evitar la arbitrariedad y sobre todo el desorden provocado por las luchas de la aristocracia, ¿no? Pues claro, aquí las leyes las hacían los que las pagaban. Sí, Entonces, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que mm, según los intereses que tendría el juez de turno, ¿no? O los magistrados de turno, ¿no? Pues interpretaría la ley pues un poco como se sale de las narices. Ahora le interesa de esta manera y exactamente. ahora le interesa de otra. Y como el pueblo pues no sabe de qué va el tema, pues al final se tendría que comer el marrón, ¿no? Hablando mal y pronto. Sí, ¿no? Y aquí vendría la solución, ¿no? Ponerla por escrito y así no hay duda. Claro, exactamente, y la ley igual para todos, no para casi todos, como hemos dicho antes. Así que bueno, según nos dice la tradición, lo primero fueron nombrados 6 tesmotetes, ¿vale? Que eran legisladores, y se dedicaban pues a fijar estas leyes, ¿vale? Lo que pasa es que ¿qué pasó? Porque no dio ningún resultado. Entonces, pues bueno, pasaba por allí Dracón y le dijeron, ven, Dracón, que tienes cara de hacer las cosas bien. Y alrededor más o menos del año 624, pues es probable que Dracón fuese el que recopiló las disposiciones, las normas ya establecidas por la tradición, ¿no? Por los llamados tesmistes. Entonces lo que Dracón consiguió en este momento pues fue una justicia un poco más equitativa, ¿no? Pues, haciendo que la ley fuese un poco más igual y sobre todo que fuese conocida por todos, claro. Entonces, luego, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el criminal y la víctima eran Sí, considerados de forma aislada, no dentro de un clan, ¿vale? No es en plan, como tú eres malo, todo tu clan es malo, ¿sabes? No metían a todos ya en el mismo saco. Entonces, también luego la sanción del crimen era valorada según la intención, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que los asesinatos premeditados eran juzgados y castigados por el Areópago, ¿vale? Y esta era la única institución autorizada para castigar con la pena de muerte. Los homicidios involuntarios eran castigados por los sepetai y eran castigados con el destierro sin la pérdida de bienes ni los derechos de ciudadanía. Y luego los homicidios en defensa propia pues, no eran castigados, ¿vale? Y nada, pues simplemente decir que las leyes draconianas pues también contemplaban aspectos como el derecho familiar, la devolución sucesorial o las penas contra la ociosidad, ¿vale? Ahí ya si eras un vago ya ibas también para adelante. Y bueno, se puede decir que a partir de Dracón ya la justicia se abre, por así decirlo, a todos los ciudadanos de Atenas, ¿vale? O sea que nos vamos a quedar en un punto muy importante en el que Atenas ya empieza a ser un poco, no una democracia ni de lejos, ni muchísimo menos, pero ya todos los ciudadanos empiezan a tener sus poquitos derechos y su poquito poder. sí, sí, yo veo que es un intento como de poner orden, ¿no? En un caos, ¿no? Esas luchas entre las facciones aristocráticas, ¿no? De eso que has dicho antes de que la justicia pues era la justicia de clan, que cada Hmm. clan buscaba la justicia y claro, pues entre la disconformidad del clan que recibía, pues claro, pues venían las venganzas, venían las rencillas y gracias a esto pues ya se empieza a poner, ¿no? Poner un poquito de orden y ya, claro, clasifican los tipos de homicidios según si hay intencionalidad, no hay intencionalidad, si ha sido en defensa propia y claro, y al final pues al fijar eso pues evita supongo, ¿no? Que venga ese baño de sangre, no esa justicia por la mano de cada uno Claro, y pero es un concepto que ya en el derecho moderno tiene su equivalente también, que siempre dice que el castigo tiene que ser proporcional al delito. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? pues aquí lo que podemos ver pues es un principio, ¿no? O sea, el comienzo de ese principio que acabas de decir tan acertadamente. Pues bueno, ya creo que ya lo hemos dejado en un buen punto. Dentro de poco aparecerá nuestro amigo Solón de Atenas. Hemos dicho al principio que acabaríamos en Solón y creo que le hemos preparado ya el telón, ¿no? El telonero que ha sido Dracón en este caso. También hay que decir que Dracón era famoso por la dureza de sus leyes, ¿no? De que a lo mejor robabas una manzana y te cortaban los dos pies, ¿no? Que era, de ahí viene el concepto de leyes draconianas, ¿no? Draconianas. De que eran bastante exageradas. Bueno, al final era un poco eso, ¿no? De la ley del ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Que vemos en el Talmud. O sea que al final no era como se hacían las cosas en este momento de la historia y ahí vemos pues su máxima expresión. Pero bueno, Atenas, pues qué interesante, ¿eh? ¿Qué conclusiones podemos sacar de Atenas?
¿Qué opinas tú? Pues que empezaron igual siendo unos borricos, como todos, pero que poco a poco pues se fueron civilizando, ¿no? Buena síntesis. Sí, así a una pincelada, ¿no? Un brochazo así gordo. A ver, es una sociedad, claro, siempre la hemos conocido como una sociedad muy, muy avanzada, muy cultural, muy educada, en cierto modo. Pero claro, todo esto tiene que venir de algún sitio, ¿no? Nadie nace con todo aprendido y pues todo lleva su proceso en la vida. Y entonces Atenas no brotó de un agujero en el suelo ya siendo tan guay como todos la recordamos. No, no, esto tuvo su proceso y tuvo un proceso jodido, ¿eh? O sea, mucho, además. Pues lo pasaron muy, muy mal, siempre con guerras internas. Lo veremos en el siguiente programa, porque me imagino que el siguiente programa ya empezaremos también después de Solón con el tema de la tiranía. No, a mí me gustaría en el próximo programa tratar todo el tema de la dinastía Pisístrátida y demás. Y vamos a ver que Atenas es una tierra que desde los orígenes lo pasó bastante mal. O sea, Sí, siempre se tuvieron que currar mucho, pero vamos, que por así decirlo, los persas no fueron su único problema, ¿eh? sí, yo creo que al final fueron el menor de sus problemas. Casi, casi, vamos. Bueno, yo añadiría eso, ¿no? De que al fin y al cabo pues tuvieron sus problemas característicos, ¿no? Propios de su zona, de su idiosincrasia, de su historia, etcétera. Y al final los arreglaron pues con los medios que tenían, ¿no? Y dieron pues este resultado. Así como otras ciudades, pues los problemas que hemos citado antes del arcaísmo griego, ¿no? De la época arcaica, la época de la colonización, fue una de las formas de solucionar esa válvula de escape, ¿no? De esas sociedades, ¿no? Mandar gente para afuera, pues aquí, entre comillas, sobraban, aquí había que hacer sitio. Pues Atenas, gracias a que tenía esa tierra, el comodín del Ática, ¿no? Que era bastante extensa en comparación como del tamaño que debían de tener las polis, el territorio de las ciudades-estados de ese momento, pues al final les brindó esa posibilidad y por eso tuvieron esa evolución tan peculiar, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría citar, que lo he dicho antes, es eso, es el paralelismo curioso que hay con la historia romana. Porque claro, todos sabemos que bueno, el que no lo sepa, la historia romana se empezó a transcribir, ya estamos hablando en el siglo III antes de Cristo, y claro, y venía de la tradición, ¿no? Griega, que eran los que escribían la historia, ¿no? En aquel momento. Y yo creo que ahí, pues, sería uno de los motivos por el que se parecen tanto, ¿no? La historia de estas dos ciudades con sus diferencias y sus peculiaridades, ¿no? Pero ahí vemos también cinecismo, ¿no? Proceso formativo de cinecismo entre sus aldeas, entre los diferentes pueblos que la formaban, las diferentes tribus, etcétera, héroes míticos fundadores, origen mítico en cuanto a origen divino, ¿no? De Marte, Atenea, ¿no? Ese un poquito, Teseo, Rómulo, no sé, vemos que hay unos parecidos que a mí ya te digo que me llaman bastante la atención y me parece interesante estudiar esa línea. Y poco más que añadir. De hecho, hay un dato que seguro que lo conoces, pero seguro que te gusta, y no te acuerdas de él, que es que cuando se estaba expulsando de Atenas al último tirano, se estaba expulsando de Roma al último rey a la vez, en la misma época. Exactamente, de que también es sospechosamente conveniente y casual, ¿no? O causal. Alienígenas, tío. Sí, eso, bueno, eso, a quien le gusta los alienígenas ya sabe que tiene canal de historia para eso. Alienígenas y adoradores del pintor austriaco con bigote. Así una síntesis, así. Vaya. Bueno, pues tú crees que me he dejado con el tintero, lo he explicado bien, lo he explicado mal. Yo creo que por mis conocimientos de Grecia, yo creo que está perfecto, está muy bien sintetizado. Historia con J, para el que no lo conozca, tiene su red social en Instagram, que es su jardín, ¿no? Donde él se divierte, ¿no? Con sus publicaciones. Específicamente, bueno, sobre todo habla de la historia de Grecia, así que os recomiendo que si sois grecófilos, ¿no? O helenistas, no sé qué es más apropiado, pues os paséis por su cuenta y que aprenderéis mucho. Tenemos nuestro proyecto en común que ya hemos citado antes, que la historia habla con Tito y J, ¿no? Del cual este programa formará parte de su hemeroteca. Y bueno, y la taberna de Castor y Polus, que ya sabéis que podéis contar con ella tanto en YouTube como en Instagram, como en Facebook, también en iVoox, también hemos pegado el saltito en iVoox.
Y bueno, ya sabéis cómo podéis apoyar, ¿no? Pues suscribiendo a todas nuestras redes sociales, dándole a me gusta, compartiendo y nada, y a difundir la palabra. La palabra. Pues nada, Jota, muchas gracias por este programa, me lo he pasado bastante bien y he aprendido conceptos que tenía olvidados, ¿no? Recuerdo conceptos más que tenía olvidados, ¿no? Y he aprendido otros que no sabía y han despertado mis ganas de volver a volver a mi patio trasero, ¿no? Que como digo yo, que cuando acabo saturado de Roma siempre me voy a Grecia, ¿no? Para descansar, es como mi lugar de vacaciones, mi lugar de recreo. Yo es que para mí, mi Grecia, tío, le tengo un cariño especial. Me encanta Roma, me encanta Sumeria, me encanta Egipto. Pero no sé, tengo ahí algo con Grecia en el corazoncito. No sé por qué. Bueno, al final es como todo, ¿no? Al final a uno le gustan las cosas porque le gustan las cosas, ¿no? Eso es algo subjetivo, no tiene por qué... Claro. Y bueno, respecto a lo que dices de Gracia, pues nada, es como siempre el placer es mío. Estoy muy, muy agradecido de que me hayas vuelto a invitar a tomar algo a tu taberna. Y poco más que decir. Deseando que el programa guste, que guste mucho y nada, que tenga buena acogida para que podamos seguir con esta saga que yo personalmente tengo tantas ganas de continuar. Yo estoy seguro de que así será. ¿Quieres despedir tú el programa? ¿Quieres hacer los honores? Pues hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y Jaire Malacas. Salvete, dalete, Quirites. Hasta pronto. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete, Quirites. ¡Hasta otra!